Medianoche en Lagos. El calor denso del aire apenas se movía. Las calles del vecindario, pobres y calladas, parecían contener la respiración. Entonces, como cada noche desde hacía semanas, se oyó el canto. Un silbido largo, triste, desgarrado, como si el alma de alguien se hubiese extraviado entre los cables del alumbrado público y la oscuridad de las azoteas. Lucía abrió los ojos, tensos, húmedos. No necesitaba mirar el reloj, eran las 12 en punto. El canto del pájaro. Otra vez se sentó en la cama con un suspiro que no alcanzó a salir por completo. Afuera, todo seguía igual, pero dentro de ella algo se movía. Esa sensación, esa advertencia muda que conocía desde niña. El pájaro no cantaba por cantar. Siempre dejaba algo atrás, una desgracia, una pérdida, un dolor nuevo. Desde la otra habitación se oía la respiración pesada de doña Marta, su madre, entrecortada por el asma y la vejez, en la cama del fondo. Kevin dormía con los auriculares puestos. Solo Lucía escuchaba el canto. Solo ella lo sentía como una advertencia. Se levantó despacio, fue a la cocina por un vaso de agua. No había terminado de beber cuando sonó el teléfono. Un timbre seco, cortante, que congeló la sangre en su pecho. Lo miró por unos segundos. Número desconocido, dudó. Luego respondió, señora Lucía Aguirre, sí, soy yo. Lamento llamarla a esta hora. Su hermano, Joshua Aguirre, ha sido arrestado. Está bajo custodia en la estación de policía de Ikoyi. Acusado del asesinato de su padre, Lucía no dijo nada. El vaso se le resbaló de los dedos, se rompió contra el suelo. El canto del pájaro seguía, flotando en el aire como una plegaria. Que nadie pidió Joshua. 10 años desaparecido. 10 años de silencio, después de la noche del incendio, después de dejarla sola con una madre rota y un hijo que apenas entendía el mundo. La última vez que lo vio, su rostro estaba cubierto de humo y rabia. Su padre, un pastor venerado, había sido descubierto por Joshua golpeando a su madre. Esa noche, alguien incendió la casa. La madre murió. El padre sobrevivió. Joshua desapareció. Y el pueblo eligió el silencio. Lucía se inclinó y recogió los pedazos de vidrio con las manos temblorosas. En el fondo, supo que el canto no era solo una advertencia, era una señal. El pasado no estaba enterrado. Solo estaba regresando, con las alas abiertas. El calor no cedía. Aunque eran casi las 2 de la madrugada, la casa seguía oliendo a metal caliente, a humedad encerrada y a silencio espeso. Lucía se sentó al borde de la cama, sin encender la luz. Afuera, el canto, siempre el mismo, largo, doloroso, como si alguien estuviera llorando con la garganta rota, desde el cuarto contiguo. La voz débil de doña Marta se coló entre las sombras, el pájaro ha vuelto, algo viene. Lucía cerró los ojos con fuerza. Cada vez que su madre decía eso, sentía como algo se le hundía en el pecho, como un clavo viejo. Se levantó sin decir nada, caminó por el pasillo con pasos arrastrados y entró al cuarto de su madre. La encontró sentada en la cama, con los ojos vidriosos, mirando hacia la ventana cerrada. Es solo un pájaro, mamá. Duerme, murmuró. Lucía, con la voz cargada de agotamiento y rabia contenida. No es cualquier pájaro, susurró doña Marta. Es el mismo de aquella noche, la noche que se llevó todo. Lucía evitó mirarla. No podía con esa mirada, con ese pasado que no moría, con esa culpa que se le había metido en los huesos. Volvió a su habitación y se tumbó boca arriba. El ventilador giraba lento. En su mente, la imagen de Joshua volvía una y otra vez, su rostro tiznado, los ojos desbordando furia. El grito que soltó cuando el fuego alcanzó a su madre. Y luego, el vacío. 10 años de silencio. 10 años, en los que tuvo que enterrarlo con los recuerdos, con los restos calcinados de su antigua vida. Joshua no solo desapareció, los dejó, a ella, a Kevin, a su madre,
y eso era imperdonable. Lo que Lucía no sabía es que, en la habitación de al lado, Kevin no dormía, con los auriculares apagados. La luz tenue de su celular le iluminaba el rostro. Navegaba en silencio, en perfiles, en fotos viejas, en publicaciones olvidadas, en grupos donde hablaban de injusticias, de desapariciones, de redención. Y entre todo eso, un hombre que no se atrevía a preguntar en voz alta: Joshua. Aguirre. Kevin creía que su tío había sido una víctima, un rebelde incomprendido. Su madre jamás contaba nada, solo repetía que él eligió el silencio. Pero algo en él, una corazonada, una rabia heredada, no podía aceptar esa versión. Joshua tenía que estar en algún lugar, tenía que tener su verdad. Mientras tanto, el pájaro seguía cantando, cada noche más cerca, cada noche más claro, como si anunciara que el pasado no estaba muerto, solo estaba esperando el momento de regresar. La notificación llegó una mañana cualquiera, doblada dentro de un sobrehúmedo por el rocío. Lucía pensó que era del hospital o de la escuela de Kevin, pero cuando leyó el remitente en Tribunal Penal del Estado de Lagos, sintió como el pulso se le detenía por un instante. Joshua Aguirre solicitaba una visita, un encuentro antes del juicio, una única conversación. Lucía dejó caer el papel sobre la mesa. No dijo nada. No lloró. No respiró profundo. Solo lo ignoró, como había hecho durante 10 años. Pero esa noche, mientras cenaban en silencio, Kevin la observaba con una mezcla de desconfianza y urgencia. Biel sobre él dijo, sin rodeos, quiero ir contigo. Lucía apretó los labios. Negó con la cabeza sin mirarlo. Eso no es asunto tuyo. Kevin, claro que lo es. Es mi familia también. Nunca me has contado nada. Solo me enseñaste a odiar a alguien que ni siquiera conozco. Lucía lo fulminó con la mirada, pero no dijo más. Había aprendido a tragarse las palabras como cuchillas. 2 días después, sin saber exactamente por qué, aceptó la visita. La prisión olía a metal oxidado, a humedad vieja y a algo indefinible: resignación. Joshua la esperaba en una sala gris, detrás de un vidrio grueso. Lucía apenas lo reconoció. Estaba más delgado, con la barba crecida y los ojos apagados. Pero cuando la miró, había algo intacto en él, algo de antes, algo que dolía. Gracias por venir, dijo con una voz más serena de lo que ella esperaba. Lucía no respondió. Joshua la observó por un momento. Luego habló: papá no murió en el incendio. Lo mataron este año. Pero no fui yo. Lucía frunció el ceño, confusa. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que, durante años cargué con el peso de algo que tú también sabías. Mamá me protegió hasta el final. Lucía, pero tú solo corriste. La frase cayó como un golpe seco. Lucía se puso de pie, con los ojos encendidos, pero no dijo nada. Salió antes de que Joshua pudiera decir más. Esa noche, el canto del pájaro volvió, más triste que nunca. Lucía se sentó junto a la cama de su madre, que dormía con la respiración temblorosa. Le acarició la frente, la despertó suave. Mamá, de esa noche, ¿recuerdas algo más? Doña Marta abrió los ojos con dificultad, luego murmuró entre la bruma de sus recuerdos. Él vino esa noche, pero no era Joshua. Fue alguien más. Lucía sintió un escalofrío. Su madre volvió a cerrar los ojos, como si el esfuerzo la hubiese agotado. De pronto, todo empezó a desmoronarse en su mente. ¿Y si Joshua decía la verdad? ¿Y si lo había culpado para no culparse a sí misma? ¿Y si hubo otra persona aquella noche? No durmió. Solo escuchó el canto, una y otra vez, como si el pájaro no cantara para advertirle, sino para exigirle que recordara. Lucía pasó las siguientes noches sin descanso, entre turnos agotadores en el hospital y horas frente al viejo escritorio de su padre en su antigua oficina parroquial, que aún conservaba llaves oxidadas, Biblias rotas y cajones con olor a incienso. Rancio y vergüenza. Lo que buscaba no tenía forma exacta, pero sabía que estaba ahí.
algo que la ayudara a entender, a recordar bien, a dejar de huir. En los archivos internos del hospital, donde su padre trabajaba como capellán, logró acceder, con discreción, a informes antiguos. Lo que encontró le revolvió el estómago: 2 denuncias desechadas por falta de pruebas, una suspensión nunca informada al público. Y un nombre que se repetía: Celeste Oduye, enfermera, desaparecida hace 5 años. Ese nombre lo había escuchado antes en susurros entre colegas, como una advertencia que nadie se atrevía a completar. Buscó más. En un archivo olvidado en papel, encontró algo que la hizo temblar: una carta escrita por Celeste, fechada una semana antes de su desaparición. Si algo me pasa, no fue accidente. Él me dijo que si hablaba, lo perdería todo. Ya no tengo miedo. Todo lo que sé está en la caja. En su casa, donde guarda su justicia. Lucía apretó el papel con fuerza. Sentía que el corazón le latía en las sienes. Esa noche, el silencio en casa era más tenso que nunca, cuando fue a buscar a Kevin para hablarle. Su cuarto estaba vacío, la ventana abierta, en el escritorio una hoja impresa con la dirección antigua del abuelo, la caja de verdades. Lucía salió corriendo. Kevin avanzaba por las calles de Lagos como si fuera parte de una película que no entendía. Solo sabía que había sido engañado. Su madre le había mentido toda su vida. Había odiado a un hombre que quizá era inocente y defendido a otro que podría haber sido un monstruo. Necesitaba encontrar esa caja. Necesitaba saber la verdad, sin versiones editadas por el dolor o el miedo. Mientras tanto, Lucía hablaba con el abogado de Joshua. La conversación fue un masazo. No hay pruebas directas, explicó él, con el ceño fruncido, pero el fiscal quiere presentar su desaparición como prueba de naturaleza violenta. Van a usar su silencio como si fuera una confesión. ¿Y las denuncias contra mi padre? Olvidadas, archivadas, legalmente. El pastor era un hombre ejemplar. El juicio ya está decidido, solo les falta el teatro. Lucía apretó los dientes. No iba a permitir que todo terminara así. De vuelta en casa, encontró a doña Marta en el suelo, respirando mal, con la mirada extraviada. La ayudó a recostarse. Mientras la mujer murmuraba entre suspiros: él venía por las noches, siempre con olor a cigarro. No era Joshua, no era tu hermano. Lucía sintió un golpe de náusea. Le tomó la mano a su madre. ¿Quién, mamá? ¿Quién venía? Doña Marta la miró, asustada, y susurró: alguien más. Él tenía llave. Y no venía por mí, venía por ti. Lucía retrocedió, como si algo frío le hubiese tocado la nuca. La verdad no solo estaba escondida en una caja, estaba enterrada en su memoria. Y ahora todo estaba por salir a la luz. La vieja propiedad estaba cubierta de polvo, telarañas y silencios detenidos en el tiempo. Lucía tuvo que forzar la puerta trasera con una palanca oxidada. El olor a madera húmeda y abandono la envolvió de inmediato. El lugar, alguna vez refugio de vacaciones familiares, ahora parecía un mausoleo de secretos. Buscó durante horas. Revisó estanterías, compartimientos ocultos, incluso el hueco detrás del altar improvisado de su padre. Y entonces, bajo el piso del armario del estudio, la encontró: una caja de madera sellada con cinta negra y un candado viejo la rompió. Dentro, cartas, fotos, documentos legales. Y al fondo, una pequeña grabadora de voz. Con manos temblorosas presionó play. La voz que emergió era grave, pausada, la de su padre. Si estás escuchando esto, es porque algo se salió de control. Yo cometí errores. Celeste no merecía lo que le hice. Me amenazó con contar la verdad. Yo solo quería callarla, pero fue más allá. Joshua lo supo. Lo vi en sus ojos. Lo obligué a irse. Lo chantajeé con la muerte de su madre. Con todo, él no fue el culpable. Nunca lo fue. Y si algo me pasa, mira a quién vino después de mí. Lucía cayó de rodillas.
respirando con dificultad. Las fotos eran aún más claras, celeste con moretones. Cartas donde describía años de acoso. Documentos de transferencias ocultas. Y al final, una copia de un testamento. El beneficiario, el nuevo esposo de su madrastra. Todo cuadraba, el verdadero asesino se había escondido en la sombra de un apellido santo. La confrontación fue inevitable. Lucía irrumpió en la casa de su madrastra sin anunciarse. La mujer intentó mantener la compostura, pero cuando Lucía arrojó las fotos, las cartas y puso la grabación sobre la mesa, todo se quebró. ¿Por qué? Gritó Lucía con lágrimas calientes, porque él, la madrastra temblorosa, bajó la cabeza. Su voz era amarga. Tu padre me dejó, sin nada, excepto a ese niño, Joshua. Lo idolatraban. Yo no era nadie. Hasta que llegó él, mi nuevo esposo, me prometió restituir lo que me quitaron. Pero Joshua reapareció. Y su sola existencia ponía todo en riesgo, así que lo culpaste. Lo dejaste pudriéndose en la cárcel. ¿Y tú qué hiciste? Espetó ella, con crueldad. Lo odiaste sin dudar. Lo dejaste solo. Lucía la miró como si viera un reflejo deformado de sí misma. Días después, en la sala de visitas de la prisión, Lucía entró con la mirada limpia y el corazón latiendo con una mezcla de vergüenza, esperanza y dolor. Joshua estaba allí, sentado, más delgado aún, pero de pie por dentro. Cuando la vio, no dijo nada. Lucía se acercó. Se sentó frente a él. Sus labios temblaban. Te creí culpable. Por años. Te odié por abandonarnos. Pero fuiste tú quien fue traicionado. Joshua la miró largo rato, con una tristeza antigua, pero sin rencor. Nunca te culpé, Lucía. Solo necesitaba que tú también vieras la verdad. Las lágrimas brotaron de ambos lados del vidrio. No había justicia, aún, pero había algo más poderoso que cualquier veredicto: redención. ¿Verdad? Y un lazo roto que al fin empezaba a sanar. La noticia llegó una mañana templada, sin canto de pájaro, sin presagio. El caso contra Joshua había sido desestimado. El fiscal, presionado por la nueva evidencia, la grabación, las cartas de Celeste, la confesión parcial de la madrastra, no tuvo otra opción. La justicia, lenta y cansada, finalmente comenzó a moverse en la dirección correcta. La madrastra fue arrestada por conspiración y manipulación de pruebas. Su esposo, cómplice silencioso, fue detenido días después. La prensa apenas cubrió el caso. Demasiado incómodo. Demasiado real. Joshua salió de prisión sin algarabía. Solo Lucía y Kevin lo esperaban. Ningún abrazo al principio, solo una mirada larga, densa, como si buscaran reconocerse después de 10 años de fragmentos rotos. Lucía dio un paso al frente, tragando su orgullo, su culpa, sus lágrimas. Perdóname, Joshua. No por no saber la verdad, sino por nunca intentar conocerla. Joshua la observó y por primera vez en mucho tiempo sonrió con tristeza, pero sin rencor. Estamos aquí. Eso es lo que importa. Kevin se mantuvo a un lado, en silencio, pero con los ojos llenos de comprensión. Por fin entendía por qué el silencio había reinado en casa durante tanto tiempo. Por fin entendía quién era su tío y quién había sido su abuelo. Unos días después, los tres visitaron la tumba de su madre. El cementerio estaba tranquilo, con un cielo gris que no amenazaba lluvia, pero tampoco ofrecía consuelo. Lucía se arrodilló ante la lápida. La acarició con los dedos. Ya sabemos. Mamá, por fin sabemos. Joshua puso una flor blanca. Kevin, una carta escrita a mano. Nadie habló. No era necesario. En el silencio, por primera vez, no había dolor. Solo paz. Esa noche, el canto del pájaro volvió. Pero Lucía ya no tembló. Se sentó frente al viejo computador, abrió un blog y comenzó a escribir. Lo tituló El pájaro que solo canta a medianoche. Su primera entrada fue sencilla, pero poderosa, durante años. Confundí advertencias con maldiciones. Creí que el dolor debía esconderse para sobrevivir.
Pero el silencio también mata. Esta es la historia de una mujer que huyó de su pasado, de un hermano que pagó por el pecado de otro, y de una familia que aprendió muy tarde que la verdad siempre canta, aunque nadie quiera oírla. Lucía no solo escribió, empezó a hablar, a acompañar, a escuchar a otras mujeres que vivían con secretos en casas silenciosas, mujeres con cicatrices que no se veían. El canto del pájaro cejía, pero ya no era presagio. Era llamado, que era memoria, era voz. La noche cae suave sobre el vecindario. El aire es espeso, pero no pesado. Lagos duerme con sus luces titilando a lo lejos, como luciérnagas urbanas perdidas en la bruma. Lucía está en el balcón, envuelta en una manta delgada, una taza tibia entre las manos. Mira hacia el cielo oscuro, sin luna, sin estrellas. Escucha. Solo silencio, por primera vez en años. El pájaro no canta, y sin embargo, no siente miedo. No siente esa punzada en el pecho que la despertaba siempre a medianoche. Solo siente calma. Un vacío dulce sonríe. Apenas el dolor ha salido volando, susurra. Dentro de la casa se oyen respiraciones suaves. Joshua duerme en el sofá, una novela abierta sobre el pecho. Kevin en su cuarto, abrazado a un cuaderno nuevo donde ha empezado a escribir. Una familia rota, pero reparándose, día a día. Verdad a verdad, Lucía vuelve la vista al cielo y en su interior una certeza florece. A veces, el canto más doloroso es el que te despierta para siempre.